Amigos, deténganse un momento. Contemplen cualquier diamante brillante. ¿Qué ven? ¿Es solo una piedra inerte? ¿Un mineral común que ha permanecido siglos en las profundidades de la Tierra, desprovisto de individualidad y de calidez vital? ¿O es algo mucho más profundo? Un símbolo palpitante de amor eterno, una promesa inquebrantable, un sueño de felicidad materializado, el juramento de perdurabilidad en nuestro mundo en constante cambio. Prepárense, porque hoy desvelaré una de las mayores mistificaciones de la historia. Juntos nos sumergiremos en un mundo donde, tras cada faceta reluciente, tras cada brillo engañoso, se esconde no solo una promesa, sino un imperio entero de mitos. Un imperio forjado por el ingenio humano, una astucia implacable y, sí, imagínenlo, una sed de poder insaciable y avasalladora. Una sed que obligó al mundo entero a creer en el cuento de hadas sobre la rareza natural y el valor imperecedero de una piedra común, cincelado no por la naturaleza, sino por manipulaciones geniales. Atención. Esta historia no comienza en las oscuras y polvorientas minas de donde se extraen los diamantes, ni siquiera en los deslumbrantes escaparates de las joyerías de élite, donde se exhiben en todo su esplendor. Comienza en el lugar más aparentemente prosaico e inesperado. ¿Quieren saber dónde? Entonces, sumérjanse en esta apasionante saga que cambiará por completo su concepción de las joyas. Dentro de cada diamante, no solo centellea la luz, se esconde una historia meticulosamente forjada, una historia creada por el ingenio humano, una estrategia implacable y una sed de control absoluto. Es un relato sobre cómo la geología colisionó con la psicología y cómo la belleza natural fue reinterpretada en aras del beneficio comercial. Jamás adivinarán dónde empezó todo. No en las entrañas de la tierra donde yacen los diamantes, ni en las brillantes tesorerías reales repletas de joyas. Todo se gestó en una polvorienta oficina, impregnada de humo, de la agencia de publicidad N.W. Ayer & Son, perdida en Filadelfia. Fue precisamente aquí, en el lejano año de 1947, en un ambiente de recuperación posguerra, donde nació la eternidad misma. Un lugar donde el café se enfriaba en las tazas y el aire estaba electrizado por la tensión de la búsqueda creativa. La América de posguerra. El país aún respiraba la pesadez de las recientes pérdidas, pero ya anhelaba con avidez el renacer, el sol, una vida nueva y mejor. La gente buscaba consuelo, estabilidad y esperanza. Buscaba símbolos de felicidad inquebrantable, promesas de un futuro brillante que pudiera sanar las heridas del pasado. El viento del cambio literalmente flotaba en el aire, llenando los pulmones de la gente con la anticipación de un nuevo futuro, con el deseo de una felicidad familiar tan cotidiana como preciosa. En la tranquila oficina de la agencia N.W. Ayer & Son, donde cada rincón estaba impregnado del olor a tinta de imprenta y papeles viejos, reinaba una atmósfera de increíble tensión creativa. Entre la pléyade de mentes talentosas que generaban ideas para el mercado de posguerra, trabajaba Frances Gerety, una redactora publicitaria modesta, de pocas palabras, pero sorprendentemente perspicaz. ¿Su nombre? Pronto quedaría grabado en la historia tan indeleblemente como las facetas de los diamantes, o quizás incluso más. Su silenciosa determinación y su aguda inteligencia la hicieron indispensable. Su carrera, 43 años, imaginen, estuvo completamente dedicada a un único y poderosísimo cliente, el consorcio de Beers. No fue un simple servicio, sino una asociación creativa trascendental que cambió nuestro mundo de forma irreconocible. Fue un matrimonio entre un gigante industrial y un genio publicitario, sellado en una tranquila oficina de Filadelfia, pero que alteró el destino de millones. De Beers planteó a N.W. Ayer una tarea casi imposible: revivir el mercado de diamantes que, tras la Gran Depresión y una larga guerra, se ahogaba desesperadamente, parecía perder su antiguo atractivo. Los diamantes estaban perdiendo su magia. Eran percibidos como baratijas caras, pero vacías, cuyo valor era bastante ilusorio, frívolo, no respaldado por nada más allá de la moda pasajera. En la mente de la mayoría no estaban vinculados a valores profundos y fundamentales. Frances Gerety, junto a su cohesionado equipo, se sumergió de lleno en las profundidades de la psicología humana. Estudiaron la naturaleza del amor, el matrimonio, la inconstancia de los deseos humanos y el profundo simbolismo que impulsa nuestros corazones y bolsillos, determinando nuestras acciones y sueños. Buscaban un mensaje nuevo y potente.
uno que pudiera insuflar vida a un mercado en declive como una bocanada de aire fresco, otorgándole al diamante un significado nuevo y profundo. Buscaban una conexión que hiciera de esta piedra no solo un hermoso adorno, sino una parte integral de la historia humana y del destino personal. Días y noches, Frances pasó buscando palabras capaces de vincular esta piedra silenciosa y fría con algo eterno, imperecedero, fundamental, con algo que pudiera trascender generaciones y épocas. Hojeó diccionarios, leyó poesía, sumergiéndose en la esencia misma de las emociones humanas, buscando la fórmula perfecta. Y así, una noche, cuando Filadelfia ya se había sumido en el sueño, arropada por el suave manto de la noche, en su oficina solo brillaba la tenue y solitaria luz de una lámpara de escritorio. En un estado de profundo trance creativo, cuando todos los pensamientos se fusionaron en un solo caudal, apareció la frase: 4 sencillas palabras. Palabras que no solo transformaron la industria, sino que transfiguraron las costumbres culturales de generaciones enteras, reescribiendo las leyes no escritas del amor y el matrimonio. A diamond is forever. Un diamante es para siempre. Este eslogan no fue meramente una estrategia publicitaria destinada a incrementar las ventas. Fue una profundísima declaración filosófica, un manifiesto. Vinculó lo material con lo eterno, la frágil piedra con un amor inmutable e inquebrantable, prometiéndole la misma resistencia y longevidad. Ahí radica el quid de la cuestión. Un diamante es para siempre, se convirtió en la piedra angular de la estrategia de De Beers durante décadas. Impregnó cada mensaje, cada campaña, como un eje invisible pero sólido que sostiene toda la estructura. Y lo más crucial, sentó las bases de un fenómeno cultural global, de una tradición que ahora parece tan ancestral, como si hubiera sido parte de la propia naturaleza humana, existiendo desde siempre. Increíble, pero cierto. En el año de 1999, la revista Adage lo nombró el mejor eslogan del siglo XX, destacando su inestimable influencia en la cultura y la economía. Superaría incluso frases icónicas como Just Do It, de Nike, o Think Different, de Apple. Su impacto trascendió las fronteras del marketing, penetrando profundamente en la cultura, en la conciencia de millones de personas en todo el mundo, como un virus que infecta con ideas, cambiando la percepción. El diamante se convirtió en una parte inseparable del ritual de compromiso en todo el mundo occidental. Una regla tácita, una tradición inquebrantable. Sin él, este importante paso en la vida parecía simplemente impensable, incompleto, desprovisto de verdadero significado. De Beers no solo vendía diamantes, vendía un sueño. El sueño del amor eterno, materializado en un símbolo tangible, la promesa de un futuro tan sólido como la propia piedra. La historia de Beers es la quinta esencia del capitalismo y su capacidad para moldear la conciencia, creando necesidades donde antes no existían. Es una historia que nos enseña: la herramienta más poderosa no es el dinero, ni la materia prima, sino la convicción. La convicción de que un diamante es para siempre. Pero, ¿y si les dijera que la misma idea de su valor eterno es solo la punta del iceberg de manipulaciones cuidadosamente ocultas a los ojos del consumidor? Pero la historia de esta eternidad comenzó mucho antes que en la polvorienta oficina de Francis Gerety. Se inició bajo el abrasador sol africano, en las minas polvorientas e iluminadas de Sudáfrica. A finales del siglo XIX, allí se descubrieron colosales yacimientos de diamantes, chimeneas de kimberlita, que escondían riquezas incalculables, reservas aparentemente inagotables de tesoros brillantes. El descubrimiento de los primeros grandes yacimientos en Kimberley, en la década de 1860, desató una verdadera fiebre del diamante. Miles de buscadores de todo el mundo acudieron en masa, como un río de oro, creando caos, euforia, esperanzas de enriquecimiento instantáneo, y, por supuesto, la amenaza de una oferta incontrolada que podría hundir todo el mercado. Fue entonces, amigos, cuando surgió la ominosa idea de la necesidad de control. Estos descubrimientos, paradójicamente, amenazaban con derrumbar el valor de las piedras preciosas, convirtiéndolas en un recurso común. ¿Y sabían? En la naturaleza, los diamantes no eran verdaderamente raros, como, por ejemplo, los rubíes o las esmeraldas, que son mucho menos frecuentes. Eran relativamente accesibles. Esto era una verdadera paradoja para una piedra que aspiraba al estatus de preciosa, ya que su cantidad podía superar fácilmente la demanda. El valor de los diamantes siempre fue más sostenido artificialmente que natural. Un hilo fino, tendido entre el mito y la realidad, frágil pero resistente.
Y entonces entra en escena un joven y ambicioso empresario británico, Cecil Rhodes, un hombre con una determinación férrea y una visión increíble. Comienza a adquirir metódicamente pequeñas parcelas de tierra, una tras otra, como si estuviera armando un rompecabezas. No ve el potencial en la extracción individual y caótica, donde cada uno excava para sí, sino en la escalabilidad y la gestión centralizada. Rhodes comprendió: la extracción desorganizada llevaría a un colapso de los precios, como una avalancha que arrasa con todo a su paso, convirtiendo la piedra preciosa en un guijarro sin valor. Soñaba con una única y poderosa compañía que controlara toda la industria, unificando a todos los pequeños actores bajo un mismo paraguas, bajo su completo control. Así, hacia el año de 1888, Rhodes fundó De Beers Consolidated Mines Ltd. Unió la mayoría de las minas de diamantes de la región. Fue la primera y audaz consolidación, sentando las bases de su futuro poderío. El primer paso hacia una monopolización que cambiaría el mundo. Pero incluso con Rhodes no se logró un control total sobre todas las fuentes. Sus sucesores continuaron la lucha, pero el mercado siguió siendo inestable, sujeto a fluctuaciones. A principios del siglo XX entra en escena una figura cuya visión de futuro, genio estratégico y crueldad moldearon toda la industria tal como la conocemos hoy. Se llamaba Ernest Oppenheimer, un judío alemán que emigró a Londres, financiero, industrial, con una voluntad de hierro y una mente estratégica increíblemente aguda, capaz de ver mucho más allá. Oppenheimer llegó a Sudáfrica representando los intereses de una influyente familia minera. Sus perspectivas eran más globales y estratégicas que las de sus predecesores. No solo veía la extracción, sino toda la cadena de suministro, todo el valor. Oppenheimer creía: el verdadero poder reside en el control de todo el ciclo, desde la tierra donde los diamantes reposan hasta el dedo donde brillan. Oppenheimer comprendió la vulnerabilidad fundamental del mercado de diamantes. Se dio cuenta de que la abundancia significaba devaluación, como el agua que pierde valor durante una inundación cuando hay demasiada. Su perspicacia lo llevó a formular el credo de De Beers, que sonó como una sentencia a la antigua libertad de mercado, proclamando una nueva era de control. En la década de 1910, pronunció la frase que se convirtió en la piedra angular de su imperio, su mandamiento inquebrantable, grabado en piedra. La única forma de aumentar el valor de los diamantes es hacerlos escasos. La continuación fue aún más decisiva, como el golpe de un martillo sobre un yunque que da forma al metal. Es decir, reducir su producción. Esto no fue un llamado a la eficiencia ni a la innovación en la extracción, sino a un control total sobre la oferta. Oppenheimer no buscaba producir más diamantes, sino controlar cada piedra extraída, cada partícula de roca brillante que llegaba al mercado. ¿Su objetivo? La creación de una escasez artificial, independientemente de las reservas reales, como si un artista ocultara deliberadamente sus cuadros para aumentar su valor, generando expectación. Fue un plan genial, aunque cínico, para manipular el mercado. Una grandiosa partida de ajedrez donde las piezas eran toneladas de roca diamantífera y miles de millones de dólares. Comenzó a adquirir metódicamente minas y acciones de la competencia. Paso a paso, construyendo su imperio, como una araña teje su mortal telaraña, atrapando a todos los que osaban ser independientes. Gradualmente, De Beers, bajo su liderazgo, adquirió una posición dominante, como un pulpo extendiendo sus tentáculos por todo el océano, tomando el control de cada arteria marina. Hacia mediados del siglo XX, Oppenheimer había construido un monopolio sin precedentes. El corazón de este monopolio fue la Central Selling Organization, CSO, en Londres. Su creación en la década de 1930 fue su mayor logro, el apogeo de su genio estratégico. La CSO se convirtió no solo en un intermediario, sino en el regulador del flujo mundial de diamantes. Recogía diamantes de todas las minas principales, incluso las que no pertenecían a De Beers, obligándolas a vender a través de ella. Luego los liberaba al mercado en porciones, regulando cuidadosamente los volúmenes, creando la ilusión de escasez. Esto permitía estabilizar los precios independientemente del volumen de extracción. La CSO no solo vendía diamantes, dictaba las condiciones a todo el mercado mundial. A través de la CSO, De Beers controlaba alrededor de 90% del mercado mundial de diamantes en bruto. Este fue uno de los cárteles más totales y duraderos en la historia de la economía mundial.
Un ejemplo de control corporativo sobre un recurso global que parecía inquebrantable, como el granito, impermeable a las fuerzas externas. Las empresas mineras de diamantes se vieron obligadas a vender sus piedras a través de la CSO, despojadas de libertad de elección, como rehenes de un sistema poderoso. Y los compradores de todo el mundo, desde Amberes, el centro de talla, hasta Nueva York, la capital del consumo, venían a Londres para recoger sus cajas selladas de diamantes. Su contenido no podía ser cuestionado, y el rechazo de una caja significaba el riesgo de ser excluido del sistema de suministro, la pérdida de acceso a un bien vital. Los precios de los diamantes eran fijados por De Beers y se mantenían increíblemente estables, ignorando cualquier fluctuación del mercado, crisis económicas o tormentas políticas. Esta estabilidad era el resultado de un control férreo sobre la oferta. La CSO podía literalmente abrir o cerrar el grifo de suministro de diamantes al mercado, como un fontanero que regula el flujo de agua, evitando la caída de precios incluso en periodos de excedente. El sistema de canal único aseguraba un poder casi absoluto sobre cada etapa, desde la extracción en Sudáfrica hasta la talla en Amberes y la venta en Nueva York. Esta estructura permitía a De Beers dictar no solo los precios, sino también los volúmenes, calculando meticulosamente cada paso. Gestionar la percepción de los consumidores, crear una demanda global que parecía natural y orgánica. Era una máquina de dictado absoluto del mercado finamente ajustada que funcionó con asombrosa eficacia durante décadas. Sobrevivió a guerras mundiales, crisis económicas y cambios de regímenes políticos, manteniéndose inquebrantable en la defensa de la escasez artificial, como una mano invisible que rige la economía mundial de los diamantes. Así pues, mientras Oppenheimer construía un imperio de control sobre la oferta, manejando hábilmente los flujos de diamantes como un gran titiritero, necesitaba a alguien que creara la demanda, alguien que moldeara las creencias culturales, arraigando el diamante en la conciencia de cada persona. Alguien que encendiera el fuego inextinguible del deseo en los corazones de millones, haciéndoles anhelar esta piedra. Es aquí donde entra en juego la maquinaria publicitaria de N.W. Ayer y el genio de Francis Caretti. N.W. Ayer fue una de las primeras agencias de publicidad en aplicar un enfoque científico al marketing, basado en un análisis profundo. Realizaron extensas investigaciones sobre la psicología del consumidor y las tendencias culturales, estudiando qué movía a la gente. Prepararon el terreno para una operación grandiosa, como un jardinero prepara la tierra para una planta exótica, creando las condiciones ideales para su crecimiento. Antes del inicio de la campaña de De Beers, en la década de 1930, el mercado de anillos de compromiso era completamente diferente. Mucho más modesto, diverso, sin un único símbolo dominante. En Estados Unidos, solo alrededor de 10% de los anillos de compromiso contenían diamantes. Eran solo una entre muchas opciones. Otras piedras preciosas, perlas o simples anillos de oro eran mucho más comunes, sin ceder a los diamantes en significado simbólico, poseyendo su propia belleza y sentido. Los diamantes simplemente no se asociaban firmemente con el amor romántico o el compromiso. Se utilizaban principalmente como un objeto de estatus, un artículo de lujo para la élite, una demostración de riqueza, pero no como un símbolo de la unión de dos corazones. ¿Se imaginan cuán diferente era la realidad antes de que De Beers la reescribiera? La misión de N.W. Ayer, encomendada por De Beers, era cristalina: aumentar las ventas de diamantes en Estados Unidos, pero no de forma directa, no a través de una imposición agresiva, sino mediante la creación de un nuevo valor cultural, profundamente arraigado. La campaña de De Beers no fue solo publicidad, sino una operación psicológica a gran escala, dirigida a arraigar profundamente el diamante en la conciencia colectiva como un símbolo universal de amor y matrimonio, una parte integral del camino de la vida. Financiaron artículos en revistas sobre celebridades que lucían diamantes, creando un efecto de imitación y envidia. Crearon imágenes de estrellas de Hollywood con diamantes en películas, como si los incrustaran en el código cultural de la nación, convirtiéndolos en parte de un ideal ampliamente aceptado. Difundieron la información. El diamante no es solo una joya, sino un atributo obligatorio del compromiso. Sin él, el evento estaría incompleto, como si faltara una parte importante del ritual. La publicidad de De Beers nunca vendió un diamante específico o una tienda, para no vincular la piedra con lo comercial. Vendía una idea, un sueño, la eternidad, asociada a esta piedra que, por sí misma, parecía trascender lo mundano.
El eslogan «Un diamante es para siempre» no eran solo palabras, sino la quintesencia de esta estrategia, su núcleo filosófico. Vinculó la piedra no con la riqueza, sino con conceptos emocionales profundos. Resistencia, inmutabilidad, fidelidad, amor eterno. Todo esto se asoció indisolublemente con el diamante, convirtiéndolo en la encarnación material de los sentimientos más puros. Las campañas publicitarias de De Beers no mostraban los diamantes en primer plano, para no centrar la atención en el aspecto material. En su lugar, representaban escenas románticas, parejas felices, momentos idealizados, donde el diamante siempre era un telón de fondo, un símbolo, no un objeto de venta, para desviar la atención del precio. Esto creaba la sensación de que uno no compraba una piedra, sino un símbolo de su amor, de su compromiso, una partícula de un sueño. La operación psicológica de De Beers fue multifacética y exhaustiva, diseñada hasta el más mínimo detalle. Crearon una educación del diamante, hablando de las 4 C: corte, color, claridad, carat, talla, color, pureza, peso en quilates, dando a los compradores una sensación de pericia y valor de la compra, como si les revelaran los conocimientos secretos de antiguos maestros, haciéndolos partícipes de un ritual. La campaña fue una clase magistral de ingeniería cultural, de alteración de la conciencia colectiva. Patrocinaron programas de radio, películas que mostraban diamantes en el contexto del romance y la felicidad familiar. Crearon una presión implícita a través de narrativas e imágenes culturales que se infiltraron en cada hogar. A los jóvenes se les inculcó: el diamante es el único símbolo digno de compromiso, una prueba de seriedad en las intenciones. Es un signo de madurez y seriedad en las intenciones, de preparación para la responsabilidad. Hacia el año de 1990, gracias a los esfuerzos sin precedentes de De Beers, la cifra cambió drásticamente. Impactante. 80% de todos los anillos de compromiso en Estados Unidos pasaron a ser adornados con diamantes. Esto fue una prueba abrumadora del éxito de su diseño estratégico, el triunfo de una campaña meticulosamente planificada. El diamante, de ser un simple mineral, se transformó en un imperativo cultural. En una parte inseparable del sueño americano de una familia feliz, un codiciado símbolo de estatus y amor. El verdadero valor de un diamante no es su dureza o rareza, sino la narrativa cultural, cuidadosamente construida e implementada en la conciencia colectiva. ¿No es asombroso cuán profundamente el marketing puede penetrar en nuestras almas, moldeando nuestros deseos más íntimos? Pero una de las tácticas más insidiosas y a la vez increíblemente eficaces fue la regla del salario. La idea de gastar 2 salarios mensuales en un anillo fue ingeniosamente implantada, como un hilo fino pero resistente en el tejido de la conciencia pública, convirtiéndose en una parte integral de la expectativa. Esto creaba una poderosa barrera psicológica, un umbral financiero definido. Establecía un alto precio al amor, transformando la compra en un acto de autosacrificio, casi un ritual, que probaba la sinceridad de los sentimientos. En la publicidad de la década de 1980, esta idea se expresó de forma meridianamente clara y descarada, sin dejar lugar a dudas. Desafió el sentido común, apelando directamente a los bolsillos masculinos. Se sorprenderán de lo audaz y genial que fue. ¿No son 2 salarios mensuales un precio pequeño por algo que durará para siempre? Esta frase no solo justificaba el alto costo del diamante, sino que también realzaba el valor del regalo, haciéndolo aún más significativo. Sugería que el amor verdadero requiere sacrificios considerables, tanto financieros como emocionales. La regla de los 2 meses se convirtió en un estándar tácito, transmitido de generación en generación como una antigua costumbre grabada en piedra que nadie se atrevía a cuestionar. Los hombres sentían la presión social de cumplir con este estándar, temiendo ser considerados poco amorosos, tacaños o poco serios. Las mujeres esperaban tal sacrificio como prueba de la sinceridad de los sentimientos, como medida de lealtad y disposición para la vida en común. Esta táctica fue un movimiento brillante para mantener artificialmente los precios altos, para vincular el rendimiento financiero con el valor emocional, creando un lazo inseparable entre el dinero y los sentimientos. Así, De Beers elevó con éxito el valor promedio de los anillos de compromiso, transformando el acto de compra en un rito de iniciación, una especie de prueba. Una prueba de coraje, generosidad y seriedad de intenciones, sentando las bases de su poder financiero. Utilizaron sus ganancias para invertir en otras industrias, fortaleciendo su poder financiero,
como constructores de un imperio financiero que se extendía mucho más allá de los diamantes. La escala del dominio global de De Beers se extendió mucho más allá del mundo occidental. Y su siguiente objetivo, verdaderamente grandioso, fue Japón. Un ejemplo particularmente llamativo es la campaña en Japón, donde el terreno cultural era completamente diferente, como de otro planeta, exigiendo un enfoque totalmente nuevo. En la década de 1960, en Japón, prácticamente no existía la tradición de regalar anillos de compromiso. La cultura era totalmente distinta, el énfasis se ponía en otros rituales matrimoniales, en los lazos familiares y las tradiciones que no incluían diamantes. ¿Diamantes? No jugaban ningún papel, eran ajenos a la cultura japonesa, no tenían ningún significado simbólico. De Beers lanzó su campaña publicitaria en Japón en el año de 1967. Su tarea no era simplemente cambiar preferencias, sino crear una tradición desde cero. Lo que parecía, bueno, simplemente imposible, absurdo, contrario a costumbres centenarias. Antes de 1967, el compromiso en Japón a menudo implicaba el intercambio de regalos simbólicos o reuniones familiares donde se acordaban los detalles del matrimonio. Pero De Beers adaptó sus mensajes, vinculando el diamante con el ideal romántico occidental, que era particularmente atractivo para la generación de posguerra, ansiosa de modernidad y de un nuevo estilo de vida. En sus anuncios, mostraban parejas japonesas modernas y cosmopolitas, viviendo un estilo de vida occidental que en ese momento era muy deseado y de moda. Fue un audaz experimento cultural que superó todas las expectativas, incluso las más atrevidas. Utilizaron modelos locales para hacer la publicidad más cercana y comprensible para el público objetivo. El énfasis se puso en la singularidad, la rareza y la solidez de los lazos matrimoniales, en la universalidad del amor que trasciende las fronteras culturales. Para el año de 1981, tan solo 14 años después del inicio de la campaña. Increíble. El resultado fue asombroso. Ya 60% de las novias japonesas recibían un anillo con diamante como regalo de compromiso. Esto no fue solo una conquista de mercado, sino una verdadera transformación cultural. De Beers demostró la capacidad de reescribir las costumbres sociales de naciones enteras, probando que, con el marketing adecuado, se puede crear cualquier tradición, por extraña que pareciera inicialmente. La ausencia de cualquier tradición previa hizo este éxito aún más significativo, mostrando el poder de su influencia. De Beers, de hecho, probó que podía crear demanda cultural de la nada. Fue un triunfo del marketing sobre las costumbres y creencias arraigadas, una prueba de sus posibilidades ilimitadas. Sus esfuerzos se dirigieron a consolidar el diamante como un símbolo universal, símbolo de amor, estatus, bienestar y, por supuesto, eternidad. También promovieron activamente los diamantes para otras ocasiones, además de los compromisos. Por ejemplo, como regalos de aniversario, nacimientos o joyas eternas, expandiendo el mercado y consolidando el diamante como un símbolo universal para celebrar cualquier evento significativo. La expansión del marketing de De Beers a nuevos mercados, como China e India, continuó esta tendencia, con una especificidad particular en las campañas publicitarias de cada contexto cultural, teniendo en cuenta las particularidades locales. De Beers logró influir en el diseño de joyas, la moda e incluso la industria cinematográfica, moldeando las concepciones globales de riqueza y estatus como directores invisibles de una orquesta que toca las cuerdas de los deseos humanos. Hoy, mirando hacia atrás, no solo vemos piedras brillantes, sino también los fantásticos resultados financieros de esta grandiosa operación. La facturación anual del mercado mundial de joyas con diamantes supera los $80.000 millones estadounidenses. Este es un mercado que De Beers no solo dominó, sino que, de hecho, creó de la nada, a partir de un mito. Lo hicieron por miedo. Miedo a que sus piedras preciosas perdieran su valor. Miedo a la abundancia y la devaluación, lo que dio origen a una industria de proporciones colosales, cuyas ganancias se cifran en miles de millones. Esta industria se mantuvo durante décadas gracias a una escasez artificial y un marketing poderosísimo. De Beers logró transformar un hecho geológico en un mito económico y cultural. Un mito sobre la rareza, sobre la eternidad, sobre un valor que no está sujeto al tiempo, como si estuviera grabado en piedra. Crearon un sistema que se autoalimentaba, multiplicando la demanda y controlando la oferta, como un motor incansable que funciona sin parar. Sin embargo, nada es eterno. Ni siquiera los imperios más poderosos y las ilusiones más brillantes.
El contexto actual muestra, el monopolio de De Beers se ha debilitado. Hoy controlan solo alrededor de 35% del mercado mundial. Esta caída significativa en comparación con el pico de 90% que mantuvieron durante décadas demuestra que incluso las estructuras más sólidas pueden ser socavadas, y las consecuencias a largo plazo de tal control para la competencia aún se sienten, afectando a toda la industria. Las razones de este debilitamiento son varias y reflejan un mundo cambiante y la globalización que trajeron nuevos desafíos. El descubrimiento de nuevos yacimientos de diamantes fuera del control de De Beers socavó el sistema de la CSO, como una grieta en un muro monolítico que amenaza su integridad. Surgieron nuevos competidores que desafían el dominio de De Beers y que no desean seguir las viejas reglas. En primer lugar, la empresa rusa de extracción de diamantes Alrosa, que se convirtió en el mayor productor mundial de diamantes por volumen, poseyendo enormes reservas. Alrosa se negó a jugar según las reglas de De Beers, operando independientemente del sistema de canal único, rompiendo su coherencia. Su modelo de negocio era diferente, lo que debilitó la influencia del canal único, como si cortara un cable vital que alimenta todo el sistema. También surgieron nuevos grandes actores de Canadá y Australia, como la mina Argyle, que aportaron competencia en la extracción y comercialización de diamantes en bruto, ofreciendo nuevas rutas de suministro. Estas empresas destruyeron la estructura monolítica de control de De Beers, que había sobrevivido a guerras mundiales y crisis, e introdujeron competencia en la extracción y comercialización de diamantes en bruto, cambiando todo el panorama del mercado. Además, entraron en escena los diamantes cultivados en laboratorio. Estas piedras son química, física y ópticamente idénticas a las naturales. Es imposible distinguirlas sin equipo especializado, pero se producen en un entorno controlado y son significativamente más baratas, ofreciendo una alternativa más accesible. Los diamantes de laboratorio representan una amenaza directa al mito de la rareza que De Beers cultivó durante tanto tiempo. Desafían la centenaria concepción de la singularidad natural, que De Beers cultivó con tanto esmero, afirmando que solo la piedra natural tiene un valor verdadero. La tecnología de producción de diamantes de laboratorio mejora constantemente y la calidad se vuelve indistinguible de las piedras naturales para un no profesional, haciéndolas cada vez más atractivas. Los consumidores están cada vez más informados y abiertos a las alternativas. Esto es especialmente cierto para la generación joven, que valora la ética y la sostenibilidad, prestando atención no solo a la belleza, sino también al origen. La historia de los diamantes de sangre y los diamantes de conflicto también socava la imagen de la industria, impulsando la búsqueda de soluciones más transparentes y sostenibles, como los diamantes éticos y los diamantes sin conflictos, por ejemplo, el proceso de Kimberley. De Beers tuvo que reconocer su existencia e incluso empezar a venderlos, tratando de reposicionarse como marca, salvando su reputación y adaptándose a las nuevas realidades. El monopolio de De Beers, construido sobre la escasez, se ha enfrentado a la realidad de la abundancia. El mercado se adapta, e incluso las ilusiones eternas no están a salvo de los cambios. De Beers debe replantear su estrategia de marketing para seguir siendo relevante. Ahora intentan destacar la singularidad y el legado de los diamantes naturales, mientras que antes ellos mismos crearon el mito de la rareza, lo que resulta bastante irónico. Hoy, De Beers se esfuerza por reposicionarse como una marca, haciendo hincapié en el origen natural y la mística de la Tierra, en su historia de miles de millones de años. Sin embargo, la fuerza de su monopolio ha desaparecido y el mercado se ha vuelto más fragmentado. Su reacción a los nuevos descubrimientos de yacimientos es ahora menos agresiva, más conciliadora. También participan activamente en proyectos benéficos y sociales, intentando restaurar su imagen en una era de transparencia y en la lucha contra el problema de los diamantes no certificados. ¿Creen que podrán recuperar su antigua grandeza en un mundo nuevo y transformado? La historia de De Beers es un épico relato sobre poder, marketing y la más profunda psicología humana. Es la historia de cómo una sola compañía reescribió las reglas del amor y el valor, cambiando los códigos culturales de naciones enteras. De cómo la inventiva humana es capaz de crear valor incluso donde la naturaleza no lo proporcionó en abundancia, si se gestiona correctamente la percepción. Los diamantes, antaño considerados simples piedras, se han convertido en una parte inseparable de nuestro código cultural, un símbolo sin el cual es difícil imaginar ciertos acontecimientos.
Es un fenómeno que demuestra cómo el marketing puede moldear la realidad misma, transformando ideas en verdades universalmente aceptadas. Cómo la historia de una piedra se convierte en la historia de toda una época, de todo un siglo, influyendo en cada uno de nosotros. Cada diamante brillante en la mano hoy lleva consigo la huella invisible de Francis Geraghty, quien sembró la idea de la eternidad e insufló vida a la piedra, y la sombría impronta de Ernest Oppenheimer, quien creó una máquina de control total sobre el mercado, capaz de dictar las reglas al mundo entero, y también la influencia de Cecil Rhodes y su temprana consolidación, que dio inicio a este imperio. En la historia de De Beers se entrelazaron la codicia, la genialidad y la ingeniería cultural, influyendo en el diseño de joyas, la moda e incluso la industria cinematográfica, como hilos en un tapiz intrincado que vemos, pero no siempre comprendemos su patrón. El mercado actual de diamantes se encuentra en una encrucijada, como un barco sin brújula, buscando un nuevo rumbo en un océano de cambios. Comprender esta historia nos permite analizar críticamente nuestros propios deseos, los valores que damos por sentado. Porque el valor que vemos en las piedras es a menudo un reflejo de nuestras propias aspiraciones, nuestras esperanzas y expectativas, y no de su verdadera esencia natural. De Beers no solo vendía diamantes, vendía un sueño de amor eterno, materializado en un símbolo tangible, accesible para todos. La historia de De Beers es la quinta esencia del capitalismo y su capacidad para moldear la conciencia, convenciéndonos de lo que realmente necesitamos. Una historia que nos enseña. La herramienta más poderosa no es el dinero, sino la convicción de que un diamante es para siempre. Y hoy nos encontramos ante una elección. ¿Seguir creyendo en esta brillante ilusión, seguir las tradiciones impuestas? ¿O comprender el verdadero código de riqueza que se esconde detrás del brillo ostentoso, tras el velo de las artimañas de marketing? Ha llegado el momento de mirar los diamantes no solo con los ojos de los enamorados que sueñan con el amor eterno, sino también con una mirada crítica y perspicaz, para entender cuán profundamente el marketing puede penetrar en el tejido mismo de nuestra cultura, moldeando nuestras ideas sobre lo que es importante. Y para darnos cuenta de que la verdadera eternidad quizás no se oculta en las piedras, sino en nuestras acciones, en nuestras decisiones conscientes, en la sinceridad de nuestros sentimientos, en nuestra capacidad de ver a través de las ilusiones creadas, de distinguir el brillo del mito del resplandor de la verdad. La historia de De Beers es un llamado a la reevaluación de valores en un mundo donde los viejos mitos siguen siendo poderosos y continúan influyéndonos. Un llamado a comprender que el verdadero valor puede ser mucho más personal de lo que dicta la publicidad, y que los regalos más preciados son aquellos que no se miden en 2 salarios mensuales, sino en la verdadera, inmaterial eternidad de los sentimientos humanos, en acciones que no requieren pruebas financieras. Contemplen la piedra brillante una vez más, y verán no solo la luz, sino también la sombra de una historia que pulsa bajo sus facetas, una historia que espera ser contada. Una historia que nos enseña a distinguir el brillo de la verdad del resplandor de la manipulación, permitiéndonos tomar decisiones más conscientes. Y en este conocimiento quizás reside nuestro propio y nuevo código de riqueza. Un código que nos libera de ilusiones eternas y nos conduce al valor auténtico, a la comprensión de lo que realmente importa. Comprender esta historia nos permite examinar críticamente nuestros propios deseos, porque el valor que vemos en las piedras es a menudo un reflejo de nuestras propias aspiraciones y no de su verdadera esencia natural. De Beers no solo creó un mercado, sino toda una filosofía de vida, una filosofía que sigue influyéndonos hoy, moldeando nuestras expectativas. Ha llegado el momento de descifrar este código de riqueza y reescribirlo a nuestra manera, comprendiendo que nuestro propio valor no depende de una piedra, sino de nuestra capacidad de ver la verdad a través del brillo de las ilusiones, y de actuar en consecuencia con esa verdad, creando nuestra propia y auténtica eternidad basada en la sinceridad. Detrás de cada faceta del diamante se esconde no solo la luz, sino también la sombra del genio humano. Una sombra que nos recuerda el poder de la persuasión y las ilusiones, lo fácil que es cambiar la percepción de la realidad, y que incluso los mitos más brillantes tarde o temprano chocan con la realidad, perdiendo su poder. ¿Qué quedará cuando el brillo se apague? ¿Solo una piedra o algo más grande que nosotros mismos hemos depositado en ella? Esta es la pregunta que todos deberían hacerse al mirar un diamante y comprender. El verdadero valor puede no estar en su costo, sino en la historia que le atribuimos.
y en el significado que le conferimos, haciéndolo verdaderamente precioso para nosotros mismos.